Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono-carbono en la molécula. Estos enlaces dobles carbono-carbono están presentes en la mayor parte de las moléculas orgánicas y biológicas, por lo que se requiere de una buena comprensión de su comportamiento. En este video estaremos hablando sobre las distintas reacciones de alquenos, entre ellas la reactividad de enlace doble carbono-carbono, adición electrofílica de alquenos, mecanismo clave de adición electrofílica a alquenos, adición de haluros de hidrógeno a alquenos, adición de agua con hidratación de alquenos, hidratación por oximercuración-desmercuración, la alcoximercuración-desmercuración, la hidroboración de alquenos y la adición de halógenos a alquenos. Cada uno realizados con sus diferentes mecanismos, paso por paso y sus respectivos ejemplos, de tal manera de que se puedan desarrollar a su vez las distintas aplicaciones de los alquenos en el área de la química orgánica y la medicina. Buenas, espero que estén bien. Hoy voy a hablarles sobre la reactividad del enlace doble carbono-carbono y la adición electrofílica a alquenos. Reactividad del alqueno. Bien, sabemos que los alquenos tienen una característica común, que es un enlace doble carbono-carbono, como lo vemos en la siguiente imagen. Y un ejemplo claro es el eteno, que lo tenemos aquí. La reactividad de los alquenos ocurre por la reactividad de este enlace, teniendo un enlace pi y un enlace sigma. Ya que hablamos de enlace sigma y enlace pi, vamos a conocerlo un poco más a fondo. Sabemos que los enlaces sigma son más estables y más fuertes que los enlaces pi. ¿A qué se debe que sea más fuerte? El enlace sigma es uno de los enlaces más fuertes y con mayor estabilidad debido a que la densidad electrónica se dispone de manera simétrica entre los núcleos de los átomos, como se ve en la siguiente figura. Al ser el enlace pi más débil, las reacciones más comunes de los enlaces dobles transforman el enlace pi en uno sigma, como tenemos en el siguiente ejemplo. Por la hidrogenación catalítica, convierte el enlace pi carbono-carbono en un enlace sigma, lo que demuestra que el producto es más estable que los reactivos. A lo largo de los cursos de química que hemos tenido, como química general y química orgánica, hemos visto tres clases principales de reacciones, que son las reacciones por adición, eliminación y sustitución. En la adición, dos moléculas se combinan para formar una molécula producto. Cuando un alqueno experimenta una adición, dos grupos se adicionan a los átomos de carbono del enlace doble y los carbonos se vuelven saturados. Cuando hablamos de saturación, quiere decir que el doble enlace se ha convertido en dos enlaces sigma, ya que la adición ha convertido el enlace pi en enlace sigma. El proceso inverso a la adición es la eliminación, en la que una molécula se divide en dos fragmentos de la molécula y la molécula vuelve a ser insaturada. La sustitución, uno de los dos fragmentos reemplaza a otro fragmento de una molécula. Para la reacción de adición tenemos el ejemplo del 2-buteno, que al hacerlo reaccionar con hidrógeno diatómico dará como resultado al butano, en donde podemos ver cómo el enlace pi es transformado en enlace sigma. En la reacción de eliminación tenemos el ejemplo del 2-clorobutano, que se hará reaccionar con hidróxido de potasio en etanol, que dará como resultado al 2-buteno, mayoritariamente cloruro de potasio y agua. Y para la reacción de sustitución tenemos la de un alcohol por un hidrácido. En este caso tenemos al etanol y al bromuro de hidrógeno, que dará como resultado al bromuro de etilo o bromoetano más agua. Adición electrofílica a alquenos. Sabemos que muchos reactivos diferentes pueden adicionarse a un alqueno, a un enlace doble, para formar productos más estables.
Bien, la adición es como lo indica su nombre. En una adición añadimos una sustancia sobre otra, y lo que añadimos debe ser una sustancia electrófila. Aquí tenemos un esquema general de la reacción de adición. Esta es la sustancia que se adiciona, conocida como sustancia electrófila, y se añade a un doble enlace. Como en el doble enlace tenemos enlaces de tipo pi, hay una alta densidad electrónica, por lo que la sustancia se acerca. Se acerca porque es un electrófilo, es una sustancia que carece de electrones. Al acercarse, transforma esta sustancia en enlace de tipo sigma, como lo vemos en la siguiente imagen, X para una sustancia y la otra Y. Pasamos de un enlace pi a dos de tipo sigma. Con esto podemos darnos cuenta que para que haya una adición electrofílica, por lo menos tenemos que tener un enlace de tipo pi. Si tenemos una hibridación sp2 y le adicionamos una sustancia electrofílica, tenemos como resultado una hibridación sp3. Y si partimos de una sustancia sp, tendremos como resultado una hibridación sp2 de la sustancia formada. Veamos qué pasa a nivel orbital. Este es el doble enlace. El enlace sigma está en la parte central y el enlace pi envuelve a el sigma. Se nos acerca un electrófilo. Puede ser cualquiera, siempre que cumpla la condición. Este tiene carga positiva por su falta de electrones. Este se acerca y se queda en uno de los dos orbitales p, dando como resultado una hibridación sp3, formando un enlace sigma y dejando un orbital p vacío. Ahora, veamos la variedad de reacciones que se pueden formar por adición electrofílica a un alqueno. Partimos de un doble enlace de un alqueno. Como vemos, por medio de la reacción con el bromuro de hidrógeno obtenemos un haloalcano. Por hidrogenación tenemos un alcano. Por medio de un halógeno molecular tenemos el 1,2 dihaloalcano. Por el tetróxido de osmio tenemos el 1,2 diol. Por medio de varias reacciones de hidratación tendremos como resultado un alcohol. Esto lo he dicho a grosso modo, ya que cada reacción tiene su mecanismo y no actúan de manera igual. A continuación veremos el mecanismo clave de adición electrofílica a alquenos. Primero, un electrófilo fuerte atrae a los electrones poco unidos del enlace pi de un alqueno. Este electrófilo forma un enlace sigma con uno de los carbonos del enlace doble, mientras que el otro carbono se vuelve un carbocatión. Este carbocatión, es decir, un electrófilo fuerte, reacciona con un nucleófilo para formar otro enlace sigma. Una reacción de adición electrofílica al doble enlace carbono-carbono permite transformar un enlace pi en un enlace sigma, que aporta nuevos sustituyentes, tanto electrófilos como nucleófilos. Pasos a seguir. Paso 1. El ataque del enlace pi sobre el electrófilo genera un carbocatión. Este signo de más que vemos en la ecuación se coloca sobre el carbono más sustituido. El siguiente paso es donde el ataque del nucleófilo genera un producto de adición. Como podemos ver, el nucleófilo ataca al carbocatión, generando su adición como resultado. Ejemplo, adición iónica de bromuro de hidrógeno al but-2-eno. En este ejemplo
Vemos como el bromuro de hidrógeno gaseoso se adiciona al But-2-eno. El protón del bromuro de hidrógeno es electrofílico. Este reacciona con el alqueno para formar un carbocatión. El ion del bromuro reacciona muy rápido con el carbocatión para generar un producto estable en el que el elemento del bromuro de hidrógeno está adicionados en los extremos del enlace doble. A continuación, lo veremos paso por paso. En el primer paso, la protonación del enlace doble genera una carbonación. El alqueno ataca al protón del medio, en este caso el hidrógeno. En esta adición electrofílica, el alqueno actúa como un nucleófilo y ataca al electrófilo, que es el protón, y lo adiciona a uno de los carbonos, rompiendo con la molécula HBr. En el paso 2, el ion bromuro ataca al carbocatión, es decir, que el nucleófilo, en este caso el bromuro, vendría a atacar al carbón que tiene el signo positivo, es decir, el carbocatión. Los alquenos reaccionan con los ácidos de halógenos HF, HCl, HBr, HI, generando compuestos halogenados o alcanos halogenados. Los haluros de hidrógeno se adicionan formando haloalcanos. El protón actúa como electrófilo, siendo atacado por el alqueno en la primera etapa. La adición de HBr al 2-metilbuteno puede generar dos productos, dependiendo de que el hidrógeno se adicione al carbono secundario o terciario. Experimentalmente se observa que se obtiene 2 bromos 2-metilbutano y no aparece el 2 bromos 3-metilbutano como producto de la reacción. ¿Cómo se puede explicar este hecho experimental? El primer paso es la protonación del enlace doble. Si el protón se adiciona al carbono secundario, el producto es diferente al que se forma si el protón se adiciona al carbono terciario. La etapa limitante de este mecanismo es el ataque electrofilo al protón. Es en esta etapa que se forma un intermedio de reacción muy inestable llamado carbocatión. El carbocatión terciario es el más estable comparado con el carbocatión secundario, por lo que se favorece la primera reacción. La segunda parte del mecanismo genera el producto final de la adición de HBr al 2-metil-2-buteno. Observando la protonación de un átomo de carbono de un enlace doble, genera un carbocatión en el átomo de carbono que no fue pronotado. Por lo tanto, el protón se adiciona al extremo del enlace que esté menos sustituido, para generar el carbocatión más sustituido. Es decir, el halógeno va al carbono con más sustituyente, que son menos hidrógenos, y el hidrógeno va al carbono con menos sustituyente, que son más hidrógenos. Existen muchos ejemplos de reacciones en las que el protón se adiciona al átomo de carbono menos sustituido del enlace doble, para así producir el carbocatión más sustituido. Se dice que la adición de HBr y otros haluros de hidrógenos es regioselectiva, porque en cada caso, una de las dos orientaciones de adición posible resulta preferentemente sobre la otra. La regla de Markovnikov nos dice que la adición de un protón ácido al enlace doble de un alqueno da como resultado un producto con el protón ácido enlazado al átomo de carbono que ya tiene el mayor número de átomos de hidrógeno. La regla de Markovnikov puede ampliarse para incluir otras adiciones, de acuerdo con la adición del electrófilo, de tal forma que se produzca el carbocatión más estable.
La regla de Markovnikov ampliada nos dice que en una adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se adiciona de tal forma que se genere el intermediario más estable. En conclusión, esto en otras palabras nos quiere decir que el halógeno va al carbono con más sustituyentes, es decir, con menos hidrógeno, y el hidrógeno va al carbono con menos sustituyentes, es decir, con más hidrógenos. Ejemplo, la adición iónica del ácido bromídico al propeno muestra la protonación del carbono menos sustituido para formar el carbocatión más sustituido. La reacción con el ion bromuro completa la adición. Veremos a continuación que el orden en el que entran tanto el hidrógeno como el halógeno no es al azar, sino que el hidrógeno siempre se sitúa en el carbono que tiene menos cadenas, o también llamado carbono menos sustituido. Y el halógeno, en este caso el bromo, va a ir al carbono más sustituido. Esto se justifica mediante el mecanismo. En una primera etapa, el alqueno ataca los protones que genera el ácido bromídrico. El alqueno es un nucleófilo. A través de su densidad pi, ataca el protón H y lo adiciona. Se conoce como una adición electrofílica del protón. Este protón puede ir en el principio en cualquiera de los dos carbonos, pero el carbocatión que se va a obtener cuando adicionamos este protón a la molécula es mucho más estable si lo colocamos en el protón en el que el carbono tiene más hidrógeno, o sea, el carbono menos sustituido, porque así conseguimos un carbocatión terciario. La carga positiva se sitúa en una posición terciaria y este carbono es rodeado de cadenas carbonatadas. Esto lo estabilizará por una hiperconjugación. Una vez formado este carbocatión estable, el nucleófilo que nos queda en el medio es el bromo, y ese bromo atacará al carbono positivo, dando el alcano halogenado final. Adición de agua o hidratación de alquenos. Esta empieza a partir de un átomo de hidrógeno adicionándose a un carbono y un grupo hidroxilo adicionándose al otro carbono del alqueno. El agua es un ácido muy débil, con una concentración de protones insuficiente para iniciar la reacción de adición electrofílica. Por eso es necesario añadir al medio un ácido, en este caso ácido sulfúrico, para que la reacción tenga lugar. Este mecanismo transcurre con la formación de un carbocatión previa adición al protón del doble enlace, y también sigue la regla de Markovnikov, que básicamente dice que el protón se adiciona al carbón menos sustituido y el grupo al carbón menos sustituido o al carbón con más hidrógeno, y el grupo hidroxilo al carbón más sustituido, ya que este busca crear el carbocatión más estable. Este proceso de hidratación es lo inverso a la deshidratación de alcoholes. Para la deshidratación de alcoholes se utiliza un ácido deshidratante concentrado, valga la redundancia, como el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico, para conducir el equilibrio a favor del alqueno. Por otra parte, en la hidratación de alquenos se logra adicionando agua en exceso para conducir el equilibrio hacia el alcohol. Entonces aquí vemos que en la hidratación partimos de nuestro alqueno, agua más un medio ácido para formar el alcohol, mientras que la deshidratación es todo lo contrario. Partimos del alcohol y obtenemos un alqueno. Bien, ahora veremos el mecanismo de hidratación. El principio de reversibilidad microscópico establece que una reacción en un sentido y la reacción inversa, que ocurren bajo las mismas condiciones,
deben seguir la misma trayectoria de reacción con un detalle microscópico. Es decir, que las reacciones de hidratación y deshidratación son las reacciones complementarias o a un equilibrio. Por lo tanto, estas deben seguir la misma trayectoria de reacción, solo que en sentido inverso. Entonces, de acuerdo con el principio de reversibilidad microscópico, podemos escribir el mecanismo de hidratación invirtiendo el orden de los pasos de la deshidratación. Como sabemos, en una reacción de hidratación se añade agua a través de un doble enlace y el grupo hidroxilo se añade de acuerdo a la regla de Markovnikov. Veamos el mecanismo para la adición de agua a través del doble enlace catalizado por el ácido. Tenemos nuestro alqueno y el agua presente con ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico, siendo un ácido fuerte, donará un protón en solución y digamos que el agua tomará ese protón. Por lo tanto, el agua se convierte en un ion, en este caso el ion hidronio. El ion hidronio cargado positivamente. Luego lo que pasará es que los electrones pi funcionarán como una base, aceptarán un protón, es decir, tomarán el protón del hidronio. Luego el carbono de la izquierda solía tener 4 enlaces. Como vemos acá, ahora solo va a tener 3, por lo que terminará con una carga formal de +1. Es decir, que tenemos un carbocatión en nuestro mecanismo. En esta reacción quitamos un protón del ion de este ion hidronio y lo que nos deja con el agua aquí. Sabemos que el agua puede actuar como un nucleófilo aquí. Un par de electrones será atraído, por algo que esté cargado positivamente, es decir, que habrá un ataque nucleofílico a nuestro carbocatión. Entonces, esta molécula de agua se agrega al carbono de la izquierda con dejando así al oxígeno con una carga formal positiva. Finalmente, necesitamos deshacernos de un protón de ese oxígeno, por decirlo así. Entonces el agua, tenemos mucha agua por todos lados, funcionará como una base y aceptará ese protón, teniendo un resultado de un carbono. Terminamos con un resultado de un carbono con el grupo hidroxilo y otro con el hidrógeno, regenerándose así el ion hidronio. Entonces, en resumen, la primera fase es la protonación del enlace doble del carbocatión. La segunda, el ataque nucleofílico del agua, que genera el alcohol protonado. Y por último, la deprotonación que produce el alcohol. Veamos este caso de la hidratación del 2-metilpropeno. Reacciona con sulfúrico acuoso, agua en medio ácido, y se hidrata adicionando un hidrógeno a un carbono. El carbono que tiene más hidrógenos, y adicionando el OH al carbono más sustituido o carbono con menos hidrógeno, obteniendo así el 2-metil-2-propanol. Veamos el mecanismo. El primer paso consiste en el ataque del doble enlace al protón, adicionándolo a uno de los carbonos.
¿A qué carbono? Al carbono menos sustituido o con más hidrógeno, formando de esa manera el carbocatión estable, un carbocatión terciario muy estabilizado. Este es atacado por el nucleófilo, en este caso el agua, produciendo un alcohol después de la pérdida de un protón. Este requiere una etapa de desprotonación, ya que estos hidrógenos son muy ácidos y se puede perder uno de ellos, produciendo así el alcohol final. Hidratación por oximercuración, desmercuración. Muchos alquenos no experimentan con facilidad una hidratación en ácidos acuosos. Algunos de ellos son casi insolubles en estas disoluciones y otros experimentan reacciones secundarias como el reordenamiento, polimerización o carbonización, bajo condiciones muy ácidas. En algunos casos, el equilibrio general favorece al alqueno en lugar del alcohol. Ninguna cantidad de catalizador puede ocasionar que ocurra una reacción si las condiciones energéticas son desfavorables. La oximercuración-desmercuración es otro método para convertir alquenos en alcoholes con orientación Markovnikov. La hidratación por oximercuración y desmercuración presenta características específicas, las cuales nos dicen, como ya habíamos mencionado, que es otro método para convertir alquenos en alcoholes con orientación Markovnikov. Esto nos quiere decir que el hidrógeno resultante de la desmercuración se posicionará en el carbono menos sustituido o con más hidrógenos. Además, funciona con muchos alquenos que no experimentan fácilmente una hidratación directa, pues este método da mejores rendimientos que la hidratación directa catalizada por ácido, ya que evita las transposiciones y no implica condiciones tan energéticas como el uso del ácido sulfúrico concentrado. También nos menciona que no se forma un carbocatión libre. Esto ocurre bajo condiciones más suaves. En este caso no se forma un carbocatión libre, por lo que no existe la posibilidad de reordenamientos o polimerización, a diferencia de la hidratación con ácido sulfúrico. Una vez hemos hablado de las características de la oximercuración-desmercuración, podemos hablar del mecanismo. Sabemos entonces que la oximercuración tiene 2 pasos y la desmercuración tiene 1 paso. El primer paso de la oximercuración consta en la adición de especies de mercurio con carga positiva a lo que vendría siendo el alqueno o al doble enlace. Esto va a dar origen al ion mercurinio. Como segundo paso, al ion mercurinio se le va a agregar agua y se va a desprotonar de tal manera que va a perder un protón para formar lo que vendría siendo un alcohol organomercúrico. Aquí termina lo que vendría siendo la oximercuración y de inmediato va a empezar la desmercuración. Tras la adición de lo que vendría siendo el borohidruro de sodio, que es un agente reductor, que va a reemplazar lo que vendría siendo el acetato de mercurio por un hidrógeno, dándonos un resultado de un producto con orientación Markovnikov, con el grupo hidroxi en el carbono más sustituido, que en este caso no se va a notar debido a que este alqueno es simétrico. Tiene los mismos componentes en cada lado. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo sucede esta reacción? Bien, para ello explicaremos el mecanismo completo con una molécula simétrica y luego les presentaremos un ejemplo con una molécula asimétrica para que tengan conocimiento de cómo actuar en cada uno de estos casos. Dicho esto, entonces pasemos a los pasos previos para realizar la hidratación por oximercuración-desmercuración. Sabemos que el reactivo para la mercuración es el acetato de mercurio. Existen varias teorías sobre cómo actúa este reactivo como un electrófilo. La más simple es que el acetato de mercurio se disocia ligeramente para formar una especie de mercurio con carga positiva. De esta forma, tenemos el acetato de mercurio y este se va a disociar de tal manera que nos va a dar como resultado un ion de mercurio positivo
y un ion acetato con carga negativa. Según la regla de la oximercuración, se toma lo que vendría siendo un ion mercurio con carga positiva. Entonces, este va a ser el que va a pasar a la siguiente reacción. Bien, entonces pasemos a lo que vendría siendo el mecanismo para realizar la hidratación por oximercuración-desmercuración. La oximercuración involucra lo que vendrá siendo un ataque electrofílico de la especie de mercurio sobre el doble enlace. En este caso tenemos lo que vendría siendo el etileno. El etileno es el alqueno al cual se le va a agregar el ion de mercurio, que comprendería ser el electrófilo, que no es más que la especie que le faltan electrones o que tiene una densidad electrónica con carga positiva. Entonces, el ion de mercurio al agregarse al etileno lo que va a realizar es un paso doble, en donde su carga positiva va a atraer los electrones del enlace doble e inmediatamente los electrones del mercurio se van a enlazar a ambos carbonos, obteniendo de esta forma como producto un enlace de ambos carbonos y el ion, formando lo que vendría siendo el ion mercurinio, el cual es un ion organometálico que contiene un anillo de 3 miembros que se forma por la compartición de electrones que se da durante el rompimiento del doble enlace, quedando entonces como un ciclo. Esto quiere decir que cuando se rompe el doble enlace, los electrones libres se van a unir inmediatamente al ion de mercurio para que compartan sus electrones y quede más o menos estable la molécula. Cabe resaltar que en este paso donde solo actúa el ion mercurinio, nosotros no vamos a poder observar lo que vendría siendo la orientación Markovnikov. Esto se va a observar una vez se haya dado la adición del agua a la reacción, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en el segundo paso, la solución se da en un medio con agua, el cual vendría siendo el nucleófilo que va a ceder los electrones al electrófilo que vendría siendo el ion mercurinio, en donde la molécula de agua va a atacar específicamente a uno de los carbonos del ion mercurinio, el cual sería el carbono más sustituido, pero en este caso, al tratarse de una molécula simétrica, es decir, que tiene la misma cantidad de sustituyentes para cada carbono, o en este caso la misma cantidad de hidrógenos, no importará a cuál carbono se ataque. Entonces, en este caso, decidimos atacar a este carbono, uniéndose entonces a la molécula de tal forma que el anillo se abra o se rompa, tras hacer que los electrones de este enlace se dirijan hacia el ion para poder estabilizar un poco la molécula, ya que se nos va a formar este producto intermediario, que es inestable en esta sección y por lo tanto va a tener que intervenir otra molécula de agua para desprotonarla, de tal forma que se va a quedar con el hidrógeno, la molécula de agua se va a quedar con ese hidrógeno y va a formar un hidronio y nos va a quedar entonces como otro producto lo que vendría siendo un alcohol organomercurial. Una vez hemos llegado a este punto, podríamos decir que hemos completado la parte de oximercuración de la reacción. Ahora vamos a pasar al proceso de desmercuración, la cual es un proceso que se efectúa mediante una reducción utilizando lo que es el borohidruro de sodio, que no es más que un agente reductor que tiene como fin eliminar el mercurio. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Le hemos presentado aquí en pantalla lo que vendrá siendo la reacción completa del proceso, pero no se preocupen, vamos a explicarlo paso por paso. Entonces, vamos a tomar el alcohol organomercurial que nos dio como producto de la oximercuración solamente sin el hidrógeno y lo vamos a colocar como nuestro primer reactivo. Luego le vamos a agregar el borohidruro de sodio y le agregamos hidróxido que es necesario para que se dé la reacción. Una vez se efectúa la reacción vamos a obtener un alcohol, un hidróxido, mercurio precipitado y un ion acetato. Pero para poder que quede bien la reacción hay que balancearla. Esas son la razón de los números 4 que vemos en pantalla. Entonces, si nosotros llegamos a contar la cantidad que hay tanto de productos como de reactivos, podemos llegar a la conclusión de que la reacción está completamente balanceada. Pero ustedes dirán, ¿tenemos que hacer esto siempre que vamos a realizar la desmercuración? Bueno, la verdad no es necesario, porque como dice el paso 3, dice, la desmercuración sustituye al fragmento de mercurio con hidrógeno para formar alcohol. Así que simplemente tendríamos que hacer lo siguiente. Ponemos el alcohol organomercurial que tuvimos como producto de la oximercuración,
Y tras agregarle el borohidruro de sodio, inmediatamente voy a sustituir el acetato de mercurio por un hidrógeno. De esta forma hemos finalizado el proceso de desmercuración. ¿Ven que no era nada difícil? Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo con una molécula asimétrica. Pues ya hicimos un ejemplo con una molécula simétrica que es mucho más sencilla, pero ahora vamos a intentar con un poquito más de dificultad. Bien, vamos a ver el ejemplo de oximercuración-desmercuración del propeno, donde vamos a adicionar al propeno el electrófilo del ion de mercurio. Este va a formar a lo que es el ion mercurinio, en donde sabemos que tras romper el enlace doble, los electrones de los carbonos van a buscar el ion para así completar su octeto, y de esta forma queda como un ciclo. Pero entonces sucede que el ion mercurio tiene una cantidad considerable de carga positiva en sus dos átomos de carbono. Sin embargo, hay una diferencia, que hay un carbono que tiene más carga positiva que el otro, y ese carbono que tiene más carga positiva es el que está más sustituido. De esta forma, el nucleófilo, que vendría siendo el agua que se encuentra en el medio, va a ser mucho más atraída por ese electrófilo que el otro. Entonces, el agua va a atacar al carbono más sustituido, por lo tanto se cumple la ley de Markovnikov. De esta forma, cuando el agua se une al carbono más sustituido, este enlace se va a romper o va a abrir el anillo y van a pasar sus electrones a lo que vendría siendo al ion de mercurio, en donde el mismo va a permanecer enlazado al carbono menos sustituido del doble enlace. Se va a formar un producto intermediario que es más o menos inestable, y para poder que se estabilice se tiene que adicionar una molécula de agua para desprotonarla, y así la molécula queda estable, formando entonces un alcohol organomercurial y un hidróneo. Una vez que tenemos el alcohol organomercurial, podríamos decir que hemos finalizado lo que vendría siendo el proceso de oximercuración. De esta forma podríamos decir que hemos terminado, pero no, falta un paso más, que es la desmercuración, que se va a encargar de sustituir el fragmento de mercurio por un hidrógeno. ¿Cómo vamos a hacer? Bien, tenemos el alcohol organomercurial y le agregamos el borohidruro de sodio, que es un agente reductor que lo que va a hacer es quitar o cambiar lo que vendría siendo el acetato de mercurio o el ion de mercurio por un hidrógeno, formando de esta forma lo que vendría siendo el propan-2-ol. De esta forma hemos terminado la oximercuración-desmercuración de un alqueno asimétrico con orientación Markovnikov. Ventajas y desventajas de la oximercuración-desmercuración. Bien, de los métodos que hemos visto para la hidratación de alquenos con orientación Markovnikov, la oximercuración-desmercuración es la más utilizada en los laboratorios. Esta genera mejores rendimientos en la hidratación catalizada por ácidos, evita la posibilidad de reordenamientos y no involucra condiciones severas. Estas vendrían siendo algunas de sus ventajas. Entre sus desventajas tenemos que los compuestos organomercuriales son altamente tóxicos y deben utilizarse con mucho cuidado y luego desecharse en forma adecuada. La alcoximercuración-desmercuración presentado por Angélica Osorio. ¿Qué es la alcoximercuración-desmercuración? Cuando se presenta la mercuración en un disolvente tipo alcohol, este sirve como nucleófilo para atacar al ion mercurinio. El producto resultante contiene un grupo alcoxi. La alcoximercuración-desmercuración convierte alquenos en éteres mediante la adición de un alcohol a través del enlace doble del alqueno. En esta imagen podemos observar que al reaccionar un alqueno con acetato de mercurio segundo y le adicionamos alcohol obtendremos una alcoximercuración. Aquí finaliza la alcoximercuración y al añadir el borohidruro de sodio comienza la desmercuración. Como podemos observar, el alqueno reacciona para formar un ion mercurinio que es atacado por el disolvente nucleofílico. El ataque será opuesto al mercurio positivo.
En este caso, al ser un alqueno simétrico, es decir, tiene igual cantidad de hidrógeno, no tiene ningún tipo de sustituyente, entonces el disolvente ataca al ion mercurinio en el extremo más sustituido del enlace doble, donde hay más carga 5+. Cuando el alcohol se une al carbono, lo que va a hacer es que el enlace se rompe y los electrones se quedan en el ion de mercurio, este aparece en el extremo menos sustituido del enlace doble. Al agregar el alcohol, el doble enlace se va a abrir por los nucleófilos que hay en el medio. Se produce la alcoximercuración, esta se da cuando el nucleófilo cede un par de electrones libres a otra especie, en este caso el alcohol actúa como nucleófilo para atacar al ion mercurinio, este ataque de un disolvente tipo alcohol genera un éter organomercurial. Cuando se trata con borohidruro de sodio ocurre la desmercuración, lo que hace que el éter organomercurial sea reducido al éter y la reducción da el producto Markovnikov, con un hidrógeno en el extremo menos sustituido del enlace doble. Normalmente se emplea el alcóxido del alcohol al hacer reaccionar el alcohol con una base fuerte. El alcóxido puede reaccionar con algún compuesto RX, en donde X es un buen grupo saliente. Mecanismo de alcoximercuración. El mecanismo de la reacción de alcoximercuración es similar al descrito anteriormente en la oximercuración. Primero la reacción se inicia por la adición electrofílica de mercurio al alqueno, seguida por la reacción del catión intermediario con alcohol. El catión intermediario ataca a este carbono desde el lado opuesto, ocasionando una adición anti, lo que hace los reactivos sean adicionado a caras opuestas del enlace doble. Luego se da la reducción del enlace carbono-mercurio por borohidruro de sodio. En la reacción de alcoximercuración puede utilizarse una variedad de alcoholes y alquenos, los alcoholes primarios, secundarios y aun los terciarios reaccionan bien, pero no pueden prepararse éteres diterciarios debido al impedimento estérico en la reacción. El alcohol primario, se utiliza la piridina para detener la reacción en el aldehído trióxido de cromo e hidrógeno, se denomina reactivo de Jones, y se obtiene un ácido carboxílico. El alcohol secundario, se obtiene una acetona más agua. El alcohol terciario, si bien se resisten a ser oxidados con oxidantes suaves, si se utiliza uno enérgico como lo es el permanganato de potasio, los alcoholes terciarios se oxidan dando como productos una acetona con un número menos de átomos de carbono, y se libera metano. Ejemplo. Escriba el mecanismo de la reacción de alcoximercuración del 1-metilciclopenteno con etanol, utilice flechas curvas para mostrar el flujo electrónico en cada etapa. El mecanismo de reacción de alcoximercuración, desmercuración de un alqueno es similar a otras adiciones electrofílicas que hemos estudiado. Primero, el ciclopenteno ataca a los electrones de mercurio con la formación de un ion mercurinio. Luego, el alcohol nucleófilo desplaza el mercurio. La adición de Markovnikov se produce porque el carbono que contiene el grupo metilo es más capaz de estabilizar la carga positiva parcial que surge de la escisión del enlace carbono-mercurio. Los grupos etoxilo y mercurio son trans entre sí. Finalmente, la eliminación de mercurio por borohidruro de sodio por un mecanismo que no se entiende completamente resulta en la formación de 1-etoxi-1-metilciclopentano. Ahora pasemos a un problema de alcoximercuración-desmercuración. Muestre los intermediarios y productos que resultan de la alcoximercuración-desmercuración del 1-metilciclopenteno, utilizando el metanol como disolvente. Primero, como podemos observar, el acetato mercúrico se adiciona al 1-metilciclopenteno para formar el ion cíclico mercurinio, en este caso es el metanol. Este ion tiene una cantidad considerable de carga positiva sobre el átomo de carbono terciario más sustituido. Luego el metanol ataca a este carbono desde el lado opuesto, ocasionando una adición anti. Los reactivos, acetato mercúrico y el metoxilo, se han adicionado a caras opuestas del enlace doble. Por último, al añadir el borohidruro de sodio se da la desmercuración y la reducción del intermediario genera el producto Markovnikov, 1-metilmetoxiciclopentano. Elaboración de alquenos.
Además del método de oximercuración y desmercuración, el cual forma parte del producto de Markovnikov, también es útil mencionar un método complementario que produce el producto anti-Markovnikov, que fue descubierto en 1959 por H.C. Brown, y la llamada hidroboración, que es lo que vamos a tratar aquí en este tema. La reacción involucra la adición de un enlace BH del borano BH3 a un alqueno para producir un organoborano intermediario RBH2. La oxidación del organoborano por reacción con peróxido de hidrógeno en medio básico da un alcohol, por ejemplo, como lo que se menciona en la imagen, que tenemos un 2-metil-2-penteno que se utiliza el BH3 sobre THF como disolvente y que forma el organoborano intermediario, y luego podemos ver el 2-metil-3-pentanol, que es donde se da la formación del alcohol. Es importante mencionar que el borano es muy reactivo como ácido de Lewis, debido a que el átomo de boro tiene únicamente 6 electrones en su capa de valencia. En disolución de tetrahidrofurano, el BH3 acepta un par de electrones de una molécula del disolvente en una reacción de ácido-base de Lewis para completar su octeto y formar un complejo estable de BH3-THF. A continuación podemos decir que cuando un alqueno reacciona con BH3 en disolución de THF, ocurre rápidamente 3 veces la adición del enlace doble y forma un trialquiloborano R3B. Por ejemplo, el 1 equivalente molar de BH3 se adiciona a 3 equivalentes molares del ciclohexeno para producir triclohexaborano. Cuando el triciclohexaborano es tratado con peróxido de hidrógeno acuoso en disolución básica, sucede que una oxidación se rompen los 3 enlaces carbono-borano, los grupos hidróxidos se unen a los 3 carbonos y son producidos 3 equivalentes del ciclohexanol. El efecto neto de la hidroboración, oxidación en 2 etapas, es la hidratación del enlace doble del alqueno. Una de las características que hace de tanta utilidad la reacción de hidroboración es la regioquímica, que resulta cuando se hidrobora un alqueno asimétrico. Por ejemplo, la hidroboración, oxidación del 1-metilciclopenteno produce trans-2-metilciclopentanol, como se observa en la imagen. Tanto el boro como el hidrógeno se adicionan al alqueno desde la misma cara del doble enlace. Esto es con estereoquímica sin, lo opuesto de anti, con el boro uniéndose al carbono menos sustituido. Durante la etapa de oxidación, el boro es reemplazado por un par o un hidróxido con la misma estereoquímica, resultando en una adición de agua total sin anti-Markovnikov. Esta estereoquímica resultante es particularmente útil porque es complementaria de la regioquímica de Markovnikov observada para la oximercuración y demercuración, así como lo podemos observar en la imagen. Hidroboración, oxidación. A continuación vamos a hablar sobre este tema de gran interés. Como podemos ver en la imagen, se puede observar la fórmula de la hidroboración-oxidación. El reactivo BH3-THF es la forma en que se utiliza al borano en reacciones orgánicas. El BH3 se adiciona al enlace doble de un alqueno para formar un alquilborano, como se había mencionado anteriormente, y el peróxido de hidrógeno en medio básico oxida al alquilborano para formar un alcohol. En efecto, la hidroboración-oxidación convierte alquenos en alcoholes mediante la adición de agua a través del enlace doble con orientación anti-Markovnikov. Mecanismo de la hidroboración de un alqueno. Ok. El borano es un compuesto deficiente en densidad electrónica. Solo tiene 6 electrones de valencia, por lo que el átomo de boro en el BH3 no puede tener un octeto. Adquirir un octeto es la fuerza que conduce a las estructuras de enlace inusuales, por ejemplo, enlaces banana, que encontramos en los compuestos del boro, como un ejemplo eficiente en densidad electrónica. El BH3 es un electrófilo fuerte, capaz de adicionarse a un enlace doble. Se piensa que esta hidroboración del enlace doble ocurre en un paso con el átomo del boro, adicionándose al extremo menos sustituido
del enlace doble, como muestra el mecanismo de la imagen observada. En el estado de transición, el átomo de boro electrofílico extrae los electrones del enlace pi y el carbono en el extremo del enlace doble. Adquiere una carga parcial positiva. Esta carga parcial es más estable sobre el átomo de carbono más sustituido. El producto muestra al boro enlazado al extremo menos sustituido del enlace doble y al hidrógeno enlazado al más sustituido. Además, el impedimento estérico favorece la adición del boro al extremo menos impedido, menos sustituido del enlace doble. Ok, a continuación vamos a ver algunos temas, en este caso sobre resolución de problemas. Ok, como se observa en la imagen, muestre cómo convertiría 1-metilciclopentanol en 2-metilciclopentanol. Ok, como se observa en la imagen, es importante mencionar que si se regresa algunos pasos, hay que emplear la hidroboración oxidación para formar el 2-metilciclopentanol a partir del 1-metilciclopenteno. El uso de 1 y 2 arriba y debajo de la flecha de reacción indica pasos individuales en una secuencia de 2 pasos. Ok, aquí podemos ver que el 2-metilciclopentanol que resulta de esta síntesis es el isómero trans puro, como lo podemos ver en la primera imagen a la mano derecha. Y el 1-metilciclopenteno es el alqueno más sustituido que resulta de la deshidratación del 1-metilciclopentanol. La hidratación del alcohol generaría el alqueno correcto, así como se puede observar en dicha imagen. La reacción de la hidroboración se da en 2 pasos. Acá tenemos otro problema para resolver. En este caso es sintetizar un alcohol. ¿Cómo se prepararía el siguiente alcohol que se observa en la imagen? Es importante mencionar que para resolver estos problemas se requieren de la síntesis de una molécula de un objeto específico, de un objetivo específico. Deben resolverse siempre hacia atrás. Observe el objetivo, identifique sus grupos funcionales y pregúntese ¿cuáles son los métodos para preparar este grupo funcional? En el ejemplo presente, la molécula, lo que se observa en pantalla, es un alcohol secundario. Y hemos visto que los alcoholes pueden prepararse a partir de alquenos por hidroboración, oxidación u oximercuración. El carbono que porta el hidróxido es el producto de haber sido un carbono del doble enlace en el alqueno del reactivo, por lo que hay 2 posibilidades, que es el 4-metil-2-hexeno y el 3-metil-3-hexeno, como se observa en pantalla. El 4-metil-2-hexeno tiene un enlace doble disustituido y probablemente dará una mezcla de 2 alcoholes con cualquier método de hidratación, dado que la regla de Markovnikov no se aplica a alquenos sustituidos simétricamente. Sin embargo, el 3-metil-3-hexeno tiene un enlace doble trisustituido y dará únicamente el producto deseado en hidratación anti-Markovnikov utilizando el método de hidroboración-oxidación. Como se puede observar en la pantalla, al reaccionar da el alcohol observado. A continuación les estaré hablando sobre la adición de halógenos a alquenos. Para esta reacción electrofílica necesitamos un alqueno el cual reaccionará con un halógeno y generará un compuesto el cual tendrá 2 halógenos en posición anti, también llamada halógeno vecinal, debido a que se encuentran en carbonos contiguos. Los halógenos serán los siguientes: cloro, bromo y yodo. Importante. Es muy importante tener en cuenta que el yodo es muy poco usado debido a la poca durabilidad de sus compuestos. Siempre se debe utilizar un disolvente inerte para este tipo de reacciones, tales como lo son el cloruro de metilo, el cloroformo y el tetacloruro de carbono, ya que estos no afectarán la naturaleza del soluto. La acción de la luz y el exceso de halógenos deben ser totalmente evitados, ya que se podría generar efectos secundarios. Y por último, la reacción es rápida a temperaturas ambientes o temperaturas menores.
Ahora les hablaré sobre el mecanismo de reacción. 1. Se dice que se acerca el halógeno con sus respectivos pares de electrones hacia el alqueno. Esta es una molécula polar debido a que tiene una misma carga electronegativa. Entonces sobre ambos reactivos actúa el dipolo inducido, lo cual genera atracción mutua. Lo mismo generará un espacio propicio para que esta molécula del halógeno actúe como electrófilo, mientras que el alqueno actúe como nucleófilo. Entonces los electrones del doble enlace viajarán hacia la molécula del halógeno para atrapar uno de los átomos del halógeno y formarán un ion halonio, en este caso es el ion bromonio, recayendo sobre el bromo la carga formal positiva, mientras que el otro átomo de bromo quedará desplazado y atraerá hacia él los átomos del halógeno anterior, generando sobre él la carga formal negativa, y se formará un ion haluro, en este caso el ion bromuro. 2. Entonces se intercambiarían los papeles y se dice que un nucleófilo como el ion haluro atacará a un electrófilo como el ion halonio, haciendo que éste se abra. Al abrirse este permitirá que el ion haluro ingrese por la parte inferior. Esto se debe al impedimento estérico y haciendo que el enlace existente se rompa para que el átomo del halógeno sea desplazado hacia la izquierda y se forme un compuesto más estable llamado dihalogenouro de alquilo. Continuaré hablándoles un poco acerca de la estereoquímica de la reacción. Nos dice que al añadir un halógeno a un compuesto cis generará dos compuestos, los cuales serán un tipo de isómeros enantiómeros. Esto no quiere decir que serán dos moléculas diferentes con imágenes espejos, no superponibles, mientras que al añadir un halógeno a un compuesto trans nos dará un compuesto el cual será un mesodialogenuro de alquilo. Utilidad. La utilidad se basa en que las reacciones son reacciones de reconocimiento, pues reconocen los dobles enlaces olefínicos. Esto también es una reacción de coloración, debido a que tanto el alqueno como el halógeno son incoloros, mientras que el disolvente inerte es aquel que posee el color, pero que al hacer el contacto entre ellos generará una sustancia incolora. A continuación veremos las aplicaciones de los alquenos. El uso más importante de los alquenos es como materia prima para la elaboración de plásticos, como podemos ver en la imagen de la izquierda. El propeno se utiliza para la elaboración de polipropileno, alcohol isopropílico y otros productos químicos. El polietileno es un polímero utilizado para la fabricación de envolturas, recipientes, fibras, moldes y también para aparatos quirúrgicos. Por otro lado tenemos el etileno, que es utilizado en la maduración de los frutos verdes como piñas y tomates. También es la fitohormona responsable de los procesos de estrés en las plantas. En la antigüedad, este eteno se utilizó como anestésico mezclado con oxígeno. Sin embargo, este provocaba a la mayoría de las personas náuseas, dolor de cabeza y su olor era muy fuerte. También era inflamable. En medicina, el teflón, aprovechando que no reacciona con sustancias o tejidos, es flexible y además antiadherente, es utilizado para la prótesis, para creación de tejidos artificiales y vasos sanguíneos, e incluso en operaciones estéticas. Por otro lado tenemos el mirceno, el cual tiene efectos anestésicos y se utiliza en el tratamiento para la diarrea, diabetes e hipertensión.